De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y Delagún. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. Bienvenidos amigos a Monjes Fanáticos, tu podcast de actualidad, de conocimiento y de reviews de antaño y también cosas nuevas. ¿Cómo estás, Jovito? Hola Delagún, aquí estamos saludando a los amigos que nos escuchan todas las semanas. Así es que bueno, estimado, verte tan animoso hoy día. ¿Por qué tan animado? Cuente. Hoy día, cuando estamos grabando este especial, es noche de Oscar, así que vamos también a ver si logramos meter ahí algunas capsulitas al final de nuestro tema principal. ¿Algún ganador ahí en exclusiva que podamos dar en vivo y en directo? Bueno, no estamos en vivo, sino que estamos en el momento que tú nos quieras escuchar en este podcast. Y vamos directo al tema de hoy. ¿Qué te parece, Jovito? Bien, hoy día elegimos una serie de los 90. Tuvimos la semana anterior con Espartaco y El Sol Bajo el Mar. Si no lo han escuchado, aplíquense ahí a escucharlo. Y esta semana nos fuimos un poco más al oriente, a Japón mismo, con la gran serie Evangelion. O Neon Genesis Evangelion, que es el nombre más completo que tiene la serie. Claro. En realidad no sé por qué tan largo, o sea, al final todo el mundo la conoce como Eva, así que es como es el nombre que ha tenido. ¿De quién es, o de qué año partamos ahí, es esta animación? Sí, la primera emisión del anime fue en el año 95, el 4 de octubre, y terminó su emisión el 26 de marzo del año 96, o sea, se extendió por aproximadamente 6 meses. No tiene una gran cantidad de capítulos, son solo 26 episodios, pero es una serie que tanto en su natal Japón como en el resto del mundo dejó una profunda huella. Sí, de hecho ya la catalogan como parte de los animes de culto y los referentes de lo que es el anime moderno desde los 90 en adelante. O sea, referente y referencias a Evangelion han habido muchas durante los años posteriores. Una de las gracias que tiene la serie es que mezclaba el género de la ciencia ficción, metía elementos filosóficos, teológicos, misterios y los siempre bienvenidos mecha o androides o robots de batalla que siempre gustan en los seguidores del anime. Y también metía muchos temas apocalípticos y conflictos psicológicos de los protagonistas. Era bien completa en realidad la serie. Sí, de hecho vamos a tener ahí 2 capítulos dentro de este mismo podcast, en ese sentido con Evangelion, tratando ya, en otro episodio posterior, más adelante las películas nuevas, las versiones más completas que en cierto modo complementan con más detalles la historia. Pero nosotros en este capítulo como tal vamos a hablar del anime emitido en el año 95, como bien decías tú, el cual consta de 26 episodios y dirigido por Hideaki Anno, producida por Noriko Kobayashi y Yutaka Sugiyama, y por supuesto del estudio Gainax. Del estudio Gainax. Ahí salió, se hizo famoso el estudio Gainax con esta serie. Sí, de hecho esta era la última gran apuesta del estudio antes de irse a la bancarrota, que era lo que pasaba si es que Evangelion no pegaba el golpe definitivo. O sea, había tenido un par de apuestas anteriores que no le estaban yendo tan bien. Sí, otra de las cosas brillantes que tuvo este anime en Japón es que lo empezaron a preparar con una edición previa del manga que estuvo llevado a cargo por Yoshiyuki Sadamoto, en que empezó el año 94 y se extendió incluso continuando la historia hasta el año 2013, y ahí tiene muchos más volúmenes y complementa historias posteriores al anime o a los 26 episodios del clásico. O sea, claro, partió como una especie de elemento de marketing más que nada para promocionar la serie, y de hecho muchos prefieren el manga. Y hay también fanáticos que odian el manga respecto al anime. Sí, ahí hubo la típica separación, que aquí es el camino inverso después del anime con el manga. Claro. Y no solo anime y manga tuvo esta serie, había muchas películas posteriores que básicamente buscaban explorar y expandir la historia principal del anime, que para muchos fue controversial
o explicar también. También difícil de explicar, exactamente. Tenemos Muerte y Renacimiento, Death and Rebirth. The End of Evangelion, que vendría siendo el final verdadero que quería Hideaki Anno para su serie. Así que vamos a hablar también un poquito de eso. Rebirth of Evangelion, que vendría siendo una especie de remasterización de la serie original, pero Sí, con Rebirth of algunos, Evangelion. claro, con algunos detalles adicionales nomás a la historia, que en realidad no aportan mucho más. Son como pequeñas capsulitas que no se pusieron, algo así como escena eliminada del anime, ¿ya? Y por supuesto las películas que posteriormente se anunciaron: Evangelion 1.0, 2.0, 3.0 y la cuarta, 4.0 que le llaman por ahí, que todavía no se estrenan, que no se sabe todavía cuándo se va a terminar. Que debiera salir este año probablemente, sí. Habían dicho lo mismo el año pasado. Vamos a ver. Esperemos que salga pronto. ¿Y los mangas oficiales cuáles son, Jovita? Bueno, los mangas oficiales que expanden también está Neon Genesis Evangelion, Gakeun Danteroku, Ikari Shinji Ikusei Keikaku y Angelic Days. Son los tres mangas principales ahí que continúan la historia de Evangelion. Neon Genesis Evangelion, en este caso, o conocida simplemente como Evangelion o Eva, es esta serie creada, como les decíamos, por el estudio Gainax, dirigida específicamente por Hideaki Anno, quien en años posteriores también reclamaría como una expresión de su propio ser, de su propio Su propia vivencia. vivencias, Sí. claro, y sobre todo de su etapa posterior a la depresión que él tuvo y que quedó plasmada ahí como una especie de biografía del momento en el anime. Esta historia da lugar a un mundo futurista en el que la organización paramilitar llamada NERD protege a la humanidad de los ataques de seres de origen y naturaleza desconocidos, llamados ángeles, y utilizando para ello unos mechas humanoides llamados Eva. Los robots gigantes para los que no se han familiarizado todavía. ¿Por qué fue importante este inicio? Porque nos presentó los personajes y algunas pequeñas tramas que lo hacían más complejo, pero primero nos encontró con buenos personajes que los vamos a detallar un poquitito más adelante. Shinji, Rei, entonces el pingüinito Pen Pen ahí también le ponía su toque de humor que le hacía más cercano a los animes normales. Pero a lo largo de los capítulos, cuando la trama va avanzando, estos pequeños detalles de profundidad de los primeros capítulos se van volviendo más confusos y psicológicamente más complejos. Y ahí es donde empiezan las diferencias de personalidades y los matices psicológicos de los personajes. Y estos eventos se empiezan a entremezclar con la trama. Y aquí es donde dicen que, bueno, que Hideaki Anno, que es el director y el guionista de esta serie, ocupó varias cosas que le ocurrieron a él personalmente, periodos de depresión o de algunas crisis y afecciones emocionales. Es así como también el manga creado previamente, como ya lo habíamos mencionado, para promocionar y dar a conocer el anime que saldría un año después, creado por supuesto por Yosuke Sadamoto, comenzó a publicarse, como les decíamos, el año anterior al estreno para aumentar este interés del público. Y Sadamoto afirma que el manga viene siendo su propia interpretación de la historia de Evangelion, mientras que el anime es directamente la interpretación de Hideaki. Sí. Esta serie fue clasificada dentro de los géneros de ciencia ficción, mecha, historias distópicas también, por todos los elementos diversos que contienen, elementos filosóficos, psicológicos, también muchos elementos religiosos, que son muy marcados, y por las referencias abrahámicas, o sea, de lo que es el Antiguo Testamento, sobre todo dentro de la historia. Algo que es muy extraño, puesto que si pensamos en Japón, donde lo que más se explota y se utiliza como referencia son las propias historias japonesas, de la cultura milenaria de Japón, es raro, y precisamente era para llamar la atención del público con ideas nuevas. Hideaki Anno en ese sentido lo que quería era innovar y ser un aire fresco para los animes de la época. También el diseño, por ejemplo, de los Evas tiene que ver con eso, con el aire más estilizado de los mechas que dibujaron. Se contrasta con esos diseños más grotescos, más grandotes y pesados que mostraban los mechas de los años 70 y 80. Sí, la serie se inicia en el año 2015,
15 años después del primer y desastroso contacto con unos misteriosos seres, y aquí es lo que nombraba Delagun, que eran los conocidos como ángeles, y que resultan en un cataclismo a escala mundial llamado el Segundo Impacto, y que obviamente que trajo importantes cambios dentro del mundo. Uno de esos fue que la población de la humanidad se redujo drásticamente a la mitad. Entonces, para prevenir futuros ataques de ángeles, ya que estaban anunciados una serie de nuevas invasiones, por decirlo de alguna forma, la ONU estableció en la ciudad de Tokio 3, la organización llamada NERV, la cual se desarrolló en base a este intento de defensa de la humanidad y por supuesto el ejército, o en este caso el arma que utilizaría para combatir a los ángeles, son estos gigantes biomecánicos llamados Evangelion, o abreviado simplemente EVA. Debido a que Evangelion solo podía ser pilotado por adolescentes, en este caso la dirección de NERV, al mando de Gendo Ikari, se comunica, por ejemplo, con 3 niños, del cual el principal es su hijo Shinji, el cual había estado distanciado por casi 13 años, si no me equivoco. Sí, lo conoció solo cuando chico. ¿Sí? Claro, porque justamente fue cuando murió su madre en que se produjo ese distanciamiento. Y es que ahí contacta a su hijo Shinji para que pilote la unidad 01 de Evangelion. Y aparece el tercer ángel, en este caso, que vendría siendo el primero de la saga que vemos, pero es como el tercer ángel que viene a atacar dentro de la cronología de ataques que recibe el Tokio 3. Sí, al principio obviamente este niño que no tenía ningún contacto con su padre se niega a cooperar. Ahora, necesitaban adolescentes porque su psicología estaba un poco más limpia, no llevaba tantas cargas y eso lo hacía mejor acoplarse a estos EVAs que eran, vamos a ver un poquito más adelante, que no solo eran máquinas, sino que tenían otro elemento más. Entonces Shinji se niega a cooperar inicialmente, pero al ver que su padre maltrata a Rei Ayanami, ahí aparecen los otros personajes, que era la piloto de la EVA 00 que había estado herida en las pruebas, finalmente Shinji acepta y se sube al EVA a pilotarlo, y en el fragor de la batalla queda inconsciente. Bueno, y en un acto un poco extraño para el inicio de la serie, la unidad EVA termina actuando por sí misma y destruye al ángel, y obviamente demuestra que está el potencial de poder proteger a la humanidad con eso. Ya vamos a hablar de la parte mística y vamos a hacer una diferenciación en el tema de los mechas, cómo funcionan y por qué este evento tan extraño como mencionaste tú, Jovito. Para el final de la serie vamos a saltarnos todo el preámbulo y las diferentes historias de ataques de ángeles que suceden durante el anime. Sí, ya van apareciendo el resto de los personajes, ahí Misato nos van presentando, claro, al resto de los niños también, sí, elegí a Asuka, Langley, sí. En este caso van apareciendo los demás. Ya para el final del episodio, de la serie mejor dicho, los personajes comienzan a entender cuál es el verdadero plan que tiene NERV detrás para ir desarrollando, que es el llamado proyecto de complementación humana, el cual pretende eliminar la individualidad del ser humano y fusionar a toda la humanidad en un mismo ser para poner fin a todos los conflictos, la soledad y el dolor provocados por la existencia individual. Básicamente, sobre todo en la última parte de los últimos 2 episodios, cuando hacen como una especie de psicoanálisis a los protagonistas, lo que ahí explota la cabeza y ¡pam! Sí, de hecho la mayoría de los fans explotaron con el tema, y no solo por el cambio en el anime, en el dibujo, sino que también por este final, esta vuelta abrupta de cambiar las peleas entre mechas por un final más psicoanalítico, filosófico, y que tiene que ver precisamente con este plan de complementación humana que lo que quiere en cierto modo es ser como el siguiente paso de la evolución humana. Y una vez iniciado este proyecto, el cuarteto protagonista, como les decíamos, Shinji, Misato, Rei y Asuka, están obligados a hacerle frente a todo lo que son sus dudas y miedos para poder examinar su propio ser y determinar cuál es el valor de cada uno. En este final, a base de flashbacks, visiones, TED Talks parpadeantes, así pum, que yo creo que a más de alguno le puede haber dado epilepsia. Será Pokémon. Ya, perdón, me confundí. Y hay un montaje de varias escenas sombrías también, que de cierto modo lo que busca es mostrarla siendo un poco penumbra, bastante oscuro, triste, melancólico, el final, ese desarrollo de capítulo.
También se incluyen lúgubres fotografías en blanco y negro, así como de desolados motivos urbanos. Por ejemplo, esta ciudad destruida, a esa altura ya Tokio 3 había desaparecido completamente. Así que, y por supuesto lo que busca es mostrar también las posibles vidas alternativas de cada uno de los personajes. Así, basándose un poquito en qué pasa si tomo esta decisión, ¿seré feliz o no seré feliz? Sí, es que es como la búsqueda completa de la serie, el existencialismo del protagonista y todo. Sí, de hecho, el enfoque, a mi gusto, a mí en lo personal, creo que es una muy buena época, pese a que puede ser muy friki, verla en la adolescencia, en esa época tiradito para los 18 años, 20 años, donde tú ya eres un hombre, pero todavía no eres un hombre completo, estás como en búsqueda de la aceptación propia, emigraste de la visión que tienes de tu familia hacia tus amigos, hacia el exterior, en esa búsqueda de aceptación interna y a la vez aceptación externa que buscas de los demás. Entonces, te identificas mucho en esa época al ver la serie, pero a la vez como no entienden mucho porque son muchas cosas psicológicas, también puede ser un arma de doble filo y un voladero de mente ver la serie. Sí, ahí es cuando, bueno, Shinji en cierta forma se valida o valida su existencia frente a su padre, que es todo un tema ahí, la relación padre-hijo que tienen los dos, y se valida con el resto como piloto de EVA. Y obviamente que llega un punto de los distintos conflictos donde ya el tema de Los Ángeles pasa como un poquito a segundo plano, sin ser... un poquito abrupto. Sí, empieza a ver que él también no siendo piloto también es un ser vivo y es una persona. Y en cierta forma también eso lo aleja del proyecto de complemento humano, porque finalmente es él, Shinji, una persona. No es él una célula dentro de un organismo, sino que es un individuo como tal. Y eso se aleja obviamente del objetivo del proyecto de complementación humana. O sea, por este descontento que queda en los fanáticos al tratar de entender estos finales tan abruptos, tan psicológicos y tan alejados, como bien decías tú, Jovito, de la historia principal de peleamos con ángeles y tenemos unos robos gigantes para pegarle, es que decidieron hacer la película The End of Evangelion, que es el final diferente, más complementario a lo que ocurría en la serie en el principio, y que en cierto modo, a mi juicio, también viene siendo como una especie de final verdadero de lo que realmente ocurrió a Shinji, porque digamos una cosa, o sea, a mi juicio ese final de televisión es mucho más para... ¿El todos te queremos? El todos te queremos y que bien Shinji como lo hiciste, que te empezaste a querer a ti mismo. Es un final bastante meloso como para no matar cabros chicos o que los mismos adolescentes se suiciden, como les decía yo antes. Pero en cambio The End of Evangelion es como lo que esperaba el fanático en cierto modo de la resolución. O sea, el final es más macabro porque en realidad la historia apunta a que todo termina mal. Sí. Así que sea, ocurre el tercer impacto. Eso es lo que pretende. Y en cierto modo lo que ocurre en las nuevas películas es que en cierto modo ese tercer impacto es más macabro y desolador de lo que se tenía pensado. Así que por ese aspecto es como tremendo. De hecho, esta película podría ser perfectamente un preludio de los episodios 25-26, pero también es como una especie de... o sea, inconexiones, como que tú podrías borrar los episodios 25-26 y dejar la película mejor y sería más conexa con el final de la serie. Así es por lo mismo que The End of Evangelion podría ser considerado como una especie de ampliación del final, para redondear más la historia de Los Ángeles y este tercer impacto. Sí, de hecho en el apocalíptico transcurrir del tercer impacto, Shinji tiene la posibilidad de terminar o de aceptar el proyecto de complementación humana o cancelarlo. Y aquí ahí empiezan también las locuras de la serie, que son estos viajes mentales, monólogos de los personajes, de yo soy, yo voy, yo no existo, y que obviamente que va a tener que ver mucho con el concepto de si la humanidad tiene que despojarse de su individualidad o no. Entonces ahí hay siempre ambigüedad de interpretación, incluso hay interpretaciones que Shinji en algún minuto habría quedado inconsciente dentro de estas peleas y sería todo pasa, o todo el final pasa dentro de la mente del mismo Shinji. Entonces bien ambiguo ahí el final.
ya complementando esto, en algún punto queda Shinji y Asuka como los únicos seres vivos, o sea, serían los nuevos iniciadores de la vida. Los nuevos Adán y Eva. Los nuevos Adán y Eva, de hecho en algún minuto así mismo los nombres, es parte de los ángeles que salen, o sea, el primer ángel es Adán. Claro, luego llega Lilith, que vendría siendo el origen de los humanos dentro de la mitología de Evangelion. Lilith vendría siendo el complementario que también buscaba fusionarse con el ángel Adán, que era el progenitor, el padre original, el que había creado vida, pero no era vida inteligente, sino que era simplemente, puede ser, no sé, hablamos de plantas, animales, vida orgánica común y corriente. Y la creación del ser humano viene de la fusión con Lilith. Cuando llega Lilith cae en la Tierra, esto de que ahí un poco mezcla la teoría de la pandemia, no me acuerdo cómo se llama, perdónenme si me equivoqué en el nombre, pero se supone que los ángeles estaban para diseminar la vida en la galaxia. Sí, ahí también hay una analogía que son seres extraterrestres. Tiene que ver un poquito con el tema de los seres extraterrestres, esto del árbol de la vida también que hay por ahí, hay una mezcla con el pergamino del mar muerto, pero bueno, vamos a ir hablando de esos temas de a poco. Sí, Hideki Anno, de hecho, en una entrevista dice que él toma estos elementos porque dentro de la cultura japonesa están totalmente aparte y que la cultura japonesa está tan rica y está tan bien llevada que él prefirió tomar algo que más desconocido para ellos en realidad, y sí, que hace una mezcla entre el concepto normal que tienen de la vida y de la individualidad en Japón con otros conceptos occidentales, así que ahí se ve bien complejo el tema. Sí, de hecho, una de las, por ejemplo, notoriedades que tiene esa influencia tiene que ver con lo que tú mencionabas hace un rato atrás, de por qué son niños los que piloteaban los EVA, por qué los pilotaban. O sea, según esta forma de desarrollarse la serie, los personajes, que vamos a hablar ya en su minuto de cada uno, tiene que ver con que a partir del segundo impacto la puerta del cielo se cierra y esta puerta del cielo impide que nuevas almas lleguen a la tierra. Por ende, todos los nacidos de ahí en adelante son dando vueltas. O sea, no tienen alma básicamente, son cuerpos vacíos, ¿ya? Por eso que también dicen que nacen pocos niños, porque como dices tú, son las pocas almas que van quedando de los adultos que ya existían y sobrevivieron ahí, son las que van quedando y no hay más. Entonces, esa es la primera parte, el cuerpo humano como tal, que viene siendo la descendencia de Adán. Luego está el Evangelion como tal, que es la encarnación, el clon de Adán, directo, o sea, vendría siendo la parte divina de este triunvirato. Y finalmente necesitan un alma, y de a poco en la historia se revela de que estas almas, como decíamos, los niños no las tienen, pero sí los Eva las tienen. ¿Y de dónde sacaron esas almas los Eva? Las sacaron, por ejemplo, en el 01, la sacaron de la madre de Shinji. La madre Shinji, sí. El Eva 02 después, no lo dice la película. Pero da a entender que es... Pero claro, pero lo dice después, las sagas posteriores que salen, que complementan, dicen que es el alma de la madre de Asuka la que está metida dentro del Soulio Asuka Langley. Exactamente. Y en el caso del Eva 00 no tiene el alma de Lilith, así de frentón. Por eso es que, o sea, en realidad no es que tenga el alma de Lilith, sino que no tiene un alma, pero en este caso el rey, que viene siendo un clon de Lilith, ella sí tiene el alma. Entonces ese es el tema donde está la tercera parte involucrada. Sí, de hecho... Rey tiene muchos elementos, también dicen que la habrían obtenido por clonación también de los genes de la mamá de Shinji. Sí. Por eso ellos tienen cierta cercanía, o Shinji tiene un gusto en tratar de defenderla, en tratar de estar ahí con ella, accede cuando su padre la trata de obligar a manejar en mal estado en los primeros capítulos, en el mismo primer capítulo de hecho. Es que Rey es un recipiente, la clonan como se estuvo basándose en la parte humana, que es la madre de Shinji, pero usan el alma de Lily, que es este ángel que intentaron controlar a partir del segundo impacto, ¿ya? Ahí se van dando detalles que si tú lo ves por primera vez la serie, como que no entiendes mucho de dónde salieron, quiénes son los ángeles, así que ahí como que son muchos enredos que hay que verla como 10 veces como para irla descifrando de mejor forma, ¿eh? O sea, mira, dentro de los comentarios de los fanáticos que gustan la serie, encontré uno muy bueno que decía, un japonés no va a entender todos los conceptos, así como un occidental no entiende cómo estos conceptos occidentales los llevan al mundo japonés. Y asimismo, no hay una verdad absoluta, o sea, Hideki Anno tiene su versión del
de Evangelion y que es la que trata de mostrarnos, pero no necesariamente la que el espectador después capta. Y que cada cual puede tener su propia verdad con esta serie. O sea, eso es lo rico en los matices. O sea, ese es el rompecabezas que armó Ano con la serie. Por ende, cada uno que la vea tiene una interpretación diferente. Sí, de hecho, Hideki Anno, ¿qué dijo en relación a esto? Porque a él también le llamó la atención una serie tan extraña. O sea, dijo que en realidad era aborrecible, no era como extraño que los fanáticos la amaran porque en realidad eran todos melancólicos, tristes. Los personajes eran muy extraños. Personajes, claro, entonces era como súper extraño que terminara siendo una obra de culto, así. Son tan enfermizos los personajes, según el propio director, que es extraño que esta serie haya sido tan popular. Sí. ¿Y de los personajes qué podemos comentar? Sí, bueno, el primer personaje es Shinji Ikari, ¿ya? Que es el niño protagonista inicial y obviamente que el protagonista de toda esta serie, que es quien se acerca y es nuevo en la ciudad, llega a pilotar el EVA 01 y obviamente que es un niño bien enfermizo, le cuesta el contacto humano, su madre murió cuando él era muy niño, no se crió con su papá, así que ahí hay varios temas. Uno de los conflictos o uno de los temas importantes que siempre dijeron que Shinji era un modelo muy cercano al del adolescente casi en pos del suicidio. Entonces fue un tema controvertido porque ahí es bien al límite de que a lo largo de la serie se va arreglando un poco su conexión. Misato tiene mucho que ver con eso, que en cierta forma es una mezcla entre una muy buena amiga, también una imagen levemente materna y también su primer despertar como amoroso. O sea, él siente atracción un poquitito también por Misato, siendo que es mucho mayor que él obviamente. Y Misato también tiene un tema de pérdida ahí, lo acoge como un hermano chico, entonces ahí son conflictos entre las relaciones. Es un joven de 14 años, bueno, hijo de Gendo y su madre Ayui Ikari. Y obviamente le brindan el nombre del tercer niño que está ahí para pilotar los EVA. Al principio es muy débil y todo, y después va tomando un poco más de fuerza. Eso debido a su personalidad pasiva, muy débil moralmente y bastante apocado, como decías tú. Así que bueno, ahí te hablaste de Misato Kutsuragi, quien fue en este caso es la única superviviente del segundo impacto que se provocó directamente en la Antártida. De hecho, vemos una escena durante el anime donde su padre, quien la rescata directamente, la pone en una cápsula de salvamento y la terminan encontrando en el mar ahí de la Antártida. Cerca de Chile debe ser. Seguramente, pues, entre Argentina y Chile, ahí verá dónde puede estar. Pero bueno, Misato como personaje es una mujer inteligente, decidida, valerosa, un poco lo opuesto a lo que teníamos de nuestro personaje principal. Sí, es más extrovertida. Sí. Claro. Pero tras esta personalidad se esconde un forzado pero acertado proceso de madurez, una especie de obligación, puesto que echaba mucho de menos a su padre, al quien también le tenía un cierto odio, y en este caso es algo característico de todos los personajes principales, al menos de la serie, estos conflictos con la figura paterna, materna en general, los padres nos referimos. Y por supuesto es este mismo conflicto y su supuesta madurez que adquiere el que le ayuda a los otros personajes, no solo a Shinji, sino también a Asuka, y en algo influye también ahí en su relación, es que los ayuda a descubrir estos problemas internos a cada uno de estos personajes. La otra niña que tenemos es Rei Ayanami, que es la primera elegida para pilotear la unidad 00. Entonces, siente ahí una cierta protección por Gendo, aunque él la obliga, que el papá de Shinji, la obliga ahí a pilotar la nave incluso en mal estado. Es bien extraña ella y obviamente que después se revela que tiene que ver mucho con que es un posible clon. Entonces es inexpresiva, totalmente introvertida y tiene el parecido al que comentábamos con la mamá de Shinji. Ya de ahí empieza la duda de si es un recipiente vacío, es un clon, está mezclado genéticamente. Y obviamente que es nuestro primer personaje enigmático de la serie. Sí, de hecho en el primer episodio aparece como una especie de fantasma dentro, o sea, parada en la carretera, que ve Shinji hacia lo lejos y que de pronto mira para otro lado y luego no está. Ahí, esos son como imágenes que en cierto modo, en ciertos eventos de la serie dan a entender de que el personaje de Rei es misterioso, por decirlo menos. ¿Y después qué tendríamos? Tenemos a la chiquilla ahí más
tosuda del grupo, Soryu Asuka Langley, de 14 años y origen germano nipón-estadounidense, y una mezcla bastante exótica, por decirlo menos. Piloto del Evangelion 02. Sí, para ambientarlo es la del pelo colorín y el traje rojo, Así es. para los amigos, fanáticos que Le para que encanta lo identifiquen. darle Y Rey- chachazo sí. a Shinji. Y Rey es la de pelito azul de melenita. Así, de traje blanco. Definida como una chica energética, emocional, temperamento opuesto al de Shinji y Rei. En contraste a ellos es más independiente, competitiva y también rebelde. Su sueño es impulsarse a sí misma hacia una madurez forzada en un intento de huida de su dramática infancia, la que durante la serie terminará igual apareciéndose frente a su cara ahí, y es parte del motivo por qué intenta ser madura, pero en realidad es una especie de personalidad igualmente infantilizada, es como una especie de adulto a la mala, pero sigue siendo una niña de todas formas. Mantiene una relación súper complicada de odio-amistad con Shinji, puesto que existe la competencia directa de quién es el mejor piloto del Evangelion, así que ahí primero lo termina amando y después odiando por ser tan más capaz que ella. Es el trasfondo. Sí, una pilota nata en realidad, ella es la que más tiene interés en realmente pilotar los EVA. O sea, ella quiere Ella demostrar, disfruta. claro, disfruta y quiere demostrar a todo el mundo que es la mejor en ese sentido. Y se sentía muy orgullosa y querida en ese sentido por ser la gran piloto que salvaría a la humanidad, este Eva 02. Pero ahí está el tema también de la pérdida de su madre. Sí, ella es de la que de hecho es que psicológicamente, a pesar de ser tan extrovertida, es una de las que toca más fondo fuerte en el final, Cuando se ahí quiebra, con sí. mezcla con The End of the Evangelion. Claro, de hecho el Yasuke parte cuando es contaminada en uno de los episodios por un ataque de uno de los Eva de los ángeles, y este ángel destapa la parte escondida emocionalmente del corazón de Asuka, donde revela que ella siempre quiso que su madre la aceptara, puesto que su relación con su madre estaba muy dependiente de lo que había pasado con el padre. El padre las había dejado y simplemente la madre se dedicaba a la investigación y a sus trabajos relacionados con el EVA. Y luego de que, por algún motivo que no se explica en la serie, otra de las tantas cosas inconclusas de la serie, que pierde la cordura, pierde la razón, o sea, e ignora a su propia hija Asuka, sino que más bien se refiere a un muñeco, ahí haciendo también alusión a que a lo mejor los seres humanos también somos muñecos, así como nosotros creamos a las muñecas, los dioses si nos crearon a nosotros también seríamos muñecos de ellos. Esa es como la reflexión filosófica que hay detrás. Es que esta Asuka se ve como en el papel de querer ser aceptada por su madre y querer hacer lo imposible para que su madre la reciba y la acepte, pero termina, ¿cómo se llama esto? Con una tragedia horrible, puesto que el momento en que Asuka es nombrada piloto del EVA, va a contárselo muy orgullosa de su madre y le encuentra ahorcada en su pieza. Fuerte, ¿no? No, una serie bien profunda. Y a lo largo de la serie aparecería otro niño más, llamado el quinto niño, Kaworu Nagisa, que es el piloto de pelo plateado o pelo gris. Que sale al final de la serie. Sí, salen los episodios finales, los últimos 6 episodios aproximadamente. No, sale los últimos si acaso 2 sale 3. un poco más. No, sale como 2 3 nada más. Vamos a pelear Sí. aquí con No, Pedro. vamos a ver la serie y volvemos. Y él sería un niño que nació en el día del segundo impacto y tiene una misteriosa conexión con otra de las organizaciones llamada SEALE. Sí, no. Entonces, y él obviamente entabla una relación, es mucho más abierto que ¿cómo se llama? Que Shinji a nivel emocional, y entabla una relación con él. Y también hay aquí el juego típico medio japonés que raya en el si es que hay un coqueteo o no. Para algunos casos dicen que sí habría cierto interés, y en otro tiene que ver con el que a los 14 años Shinji, más que buscar una relación de pareja, que también lo vive con Misato, digamos, con Rei en menor medida, con Asuka en mayor, lo que él también está buscando es la aceptación de sus pares. Entonces a un niño de 14 años de repente es más valioso que lo acepte un igual, digamos, más que porque no se está validando como sexualmente, sino que está validando como persona. Así que ahí hay siempre detallitos ahí, si es que hay un coqueteo o no. O sea, según lo que dicen las malas lenguas, es que
Hideaki Anno quería en ese sentido desarrollar una escena homosexual entre ambos, donde el interés era demostrar que existía un interés amoroso, para la redundancia. Pero también se da a entender que las escenas que quedaron dentro del anime también dan a entender de que podría haber sido eso, el enfoque que se le dio en un comienzo. Está el debate, si fue o no fue realmente, porque no está muy claro. Pero es interesante como por ejemplo los doblajes también influyen, porque si tú lo escuchas tanto en el español de España como en el español latino, claramente el doblaje aporta mucho a dar el énfasis de una relación de amistad, así como que le dice en algún momento Kaworu le dice a Shinji que lo ama, pero Es un amor de amigos. es el contexto, o sea, el contexto te ha dado como una especie de amor-amistad ahí. Sí, bueno, y ahí también hay algunas luces de que Kaworu tendría algunos genes también de ángel, entonces... O sea, empieza a darse pista, y de hecho Sí. es el propio Seal el que lo envía directamente a NERD para hacer un piloto de Eva, y después en la propia serie se revelaría que él era un ángel, de hecho era el último ángel que esperaba. Sí, que ya ahí los ángeles van tomando forma hasta supuestamente tomar la forma humana al final. Van aprendiendo así, de su intento. Van mutando desde amebas. Claro, en cierto Sí, modo, la primera es que puede les ser bien feo en realidad, y ahí como que tienen cierta aproximación a perfeccionar su cuerpo. y van entendiendo, van mejorando sus técnicas, van haciendo cada vez más duros de pelear, y de hecho Más difíciles que los venzan, claro. exactamente, ese es un poco el problema, en que los van poniendo en aprieto y los pobres Evas cada vez más mutilados y dañados. Así. ¿Y quién es el director de esta institución que tiene estos robots mecha gigantes fanáticos de este tema de implementación de la complementación humana? Gendo Ikari, padre de Shinji, comandante de NERV y creador de las unidades Evangelion, así también como artífice del ya comentado proyecto de complementación humana o instrumentalización humana también, que le llamaban por allá. Es un hombre precavido y manipulador, que rara vez muestra emociones y que tiende a considerar a otras personas como herramientas. Eso lo deja patente en varios momentos de la serie, donde por ejemplo muestra que su relación con la madre de Ritsuko, que es la doctora que se tomó ayuda a diseñar los Evas también, y la supercomputadora Magi, la madre de Ritsuko también tuvo una relación con Gendo Ikari, pero en algún punto de la serie la abandona por su hija, y es de esto lo que provoca el posible suicidio, como se muestra en la serie. En realidad no es por su hija, sino que es por Iyuki, que es la madre de Shinji. Así Sí, que, ahí es parte de la compleja trama que tiene claro. Neon Genesis Y Evangelion. prácticamente al final de la serie también se revela de que Ritsuko también tenía una relación y estaba por interés amoroso como seguidora de Gendo, y que por supuesto al enterarse de que no era más que otra herramienta del proyecto, es que deja la patada también en los capítulos finales. Así que, según otros personajes, también posee cierto parecido emocional con Shinji, o sea, también es introvertido, es poco comunicativo, está por supuesto muy distanciado del propio Shinji, así que en ese sentido son personalidades bastante similares, lo que ayuda bastante al conflicto padre e hijo. Bueno, y otro elemento principal de la serie son los mechas, los Evas mismos, y que parte con la unidad, la Zerogoki, o la unidad 00, que es la tripulada por Rei Ayanami, que es la más celestita con blanco, y obviamente que esta es como una unidad más de prueba. Todavía mantiene obviamente su rango de como un prototipo, ya pasando a Chogoki, la unidad 01, que es la que maneja Shinji, que es la más clásica o la más reconocible, que está violeta oscuro con verde y que tiene una especie de cuerno ahí en la mitad de la frente. Que contiene el alma de la madre, Yui Ikari. Sí, como ya lo habíamos comentado. Sí. Y la unidad, la Nigoki o la unidad 02, que es la que se le asigna a Souryo Asuka Langley. Así que son parte importante también, el diseño está bien realizado. Una de las cosas que atrapa de la serie es que en el primer episodio el manejo de los mechas peleando en la ciudad es bien entretenido y bien interesante, y eso también lo hizo mantenerse. Sí, es como lo que le importa mucho a los
los otaku japoneses, esto de que ver robots peleando unos con otros. Entonces, en ese sentido, los EVAs tenían grandes combates que también tenían algo de psicología entre medio. Después damos pistas ahí dentro, encontramos en la medida que vamos viendo, de que por ejemplo estos campos AT que le llaman ahí, que son barreras invisibles, también ahí tienen un protagonismo dentro de la historia y de los combates. O sea, qué es lo que significa este campo AT es prácticamente revelador, así que importante. Pero ¿cuáles son nuestros enemigos? Los enemigos de estos de los protagonistas de nuestra serie, los ángeles, que en este caso son 16 misteriosos seres cuyos nombres y atributos provienen de la angelología, que es todo el estudio de los ángeles y el cielo basado en la cultura cristiana principalmente, ¿ya? Su tamaño va desde lo gigantesco hasta lo microscópico y no existe una forma común para diferenciarlos o para nombrarlos a todos ellos. Se dice que están compuestos de una materia con propiedad de partícula y onda a la vez, algo así como la partícula de Dios, prácticamente. Y que su genoma, en términos de coordenadas, en términos de arreglos como son casi 100%, son 99,89% parecido al humano. Esto tiene que ver también con la relación de que nosotros provenimos de los ángeles, específicamente de Adán y de Lilith, que también son ángeles. En esta historia. En esta historia, sí. Su origen, hasta bien adentrada la serie, apenas se hace ver que es relacionado con Adán, como les decíamos, el primer ángel, y que su objetivo es llegar hasta Lilith, el segundo ángel que está en el Geofront, que es la fortaleza debajo de Tokio 3, totalmente custodiada, y que después de los últimos episodios vamos viendo que está crucificada con la lanza de Longinus ahí clavada en el pecho. La razón exacta de este deseo nunca es revelada, o sea, realmente por qué quieren llegar ahí nunca lo dice por qué. Pero se deja entrever de que si llegara a pasar es el fin de la humanidad lo que ocurre, por ende esa es la importancia de atacarlos y evitar que ocurra el tercer impacto. Como curiosidades de Evangelion, bueno, hay varias cosas, como por ejemplo que el traje de los niños normalmente llevan el número de piloto que tienen, pero en el caso de Kaworu, el personaje que aparece en los episodios finales, tiene el emblema de esta organización SEAL, que también tiene que ver ahí en el tema del segundo impacto. También en su versión original, los ángeles los son llamados Chito, cuyo significado es mensajero o apóstol, o sea, tiene ahí otra acepción, pero de hecho dicen que en la traducción se sugirió que era más adecuado para el otro concepto occidental llamarlo ángel. Claro, que imagínate, vienen los 12 apóstoles, sí, el último es Jesús. No dejar la patada y me imagino. Sí, no, chistes. de hecho ellos toman elementos bíblicos más antiguos que incluso están en la cultura mesopotámica, en la cultura egipcia, donde tiene distintas interpretaciones, no se meten en la era posterior del Nuevo Testamento. Sí. Sí, eso un poco ha venido, es parte de la historia de los recopilados que se hicieron ahí, que meten varios temas. Por ejemplo, según el libro Red Cross, el término children aplica en plural a Rey, no por el hecho de que no es un individuo, sino que son muchos clones, y por eso es que a ella se le llama el First Children, o sea, la primera niñas, entre comillas, ¿sí? De hecho, en la serie y por el título también da a entender de que, al menos en el anime, vemos 3 clones de Rei Ayanami. Los menores. Claro. Bueno, y también el creador del manga, Sadamoto, diseñó la portada del disco de Eric Clapton, así como datito del disco titulado Pilgrim. Y entonces ahí viene su estética muy similar a lo que es el final de Evangelion. A pesar de que Gainax no apoyaba muy bien este proyecto, de hecho no había mucho presupuesto para comenzar y eso también produjo un pequeño retraso en la producción, y luego con esto de que no tenían claro el guión, porque en la historia dice que se aprobaron las primeras partes de la historia y en la medida que iban dibujando y haciendo el anime iban creando el resto del argumento. Fue ahí como que ya desde el capítulo 16 aproximadamente
que la idea se acaba, la plata, básicamente el dinero para seguir haciendo animación se acaba, porque es lo que quería hacer por lo menos 30 episodios más. Y es que finalmente él decide hacer como un cambio, hablando del director Hideaki Anno, hacer un cambio y dar todo este giro de cambiar el tema de las batallas a simplemente este psicoanálisis de los protagonistas. Así que, pero bueno, esa es parte. Y ahí es cuando Sega, una de las empresas importantes que confió en Gainax para auspiciar el manga, quedó con la licencia para hacer los juguetes, y Bandai son los que tienen estos model kits, que son los robotitos que se van armando y los vas armando algo así como a modelos a escala. Son súper famosos, se hicieron famosos después. Un buen dato, sí. Bueno, y también en la película, en End of Evangelion, la cápsula que tienen los nuevos modelos EVA, los EVA en serie, llevan el nombre de Kaworu, y ahí nos empiezan a acercar de que ya logran llevar droides no tripulados, digamos, y además que tienen un motor, un super selenoide, que ya no necesitan estar enchufados, que era otra de las características de los EVA anteriores, que tenían que tener una conexión de energía, salvo algunas situaciones puntuales que se activaban, pero necesitaban energía, claro, para poder moverse. En cambio esto hecho en serie, ya se podía mover sin cable y sin piloto. O sea, pensemos que después las películas posteriores, y sobre todo en estas últimas 1.0, 2.0, la historia se expande, incluso ha dado un salto temporal de 15 años entre la 2 y la 3, si no me equivoco. Entonces el personaje de Kaworu Nagisa, por ejemplo, toma un rol mucho más protagónico, siendo que en el anime original era el último ángel y moría en el episodio 23, si no me equivoco, 23 o 24. Entonces ya en las otras películas sigue siendo parte de los pilotos de EVA y tiene un rol bastante más importante, más de peso todavía en lo que es la historia con Shinji. Y precisamente hablando de los spin-offs, de las continuaciones, en la película de End of Evangelion, la frase final de Ahsoka, ¡qué asco!, fue idea de la seiyuu, o para que no sepan, seiyuu significa el actor de doblaje de Ahsoka, llamado Yuko Miyamura. Y esto nació en cierto modo, de la idea de Hideaki Anno, que ya le había escrito el guión, y el guión decía: jamás me dejaría matar por alguien como tú. Esa era la frase que originalmente tenía que decir Yuko Miyamura, pero le preguntó a ella y le dijo así: mira, ¿qué pasaría si un día despiertas delante de un hombre que te pudo haber violado mientras dormías, pero que en vez de eso lo único que hizo fue masturbarse mirándote? Entonces ella lo quedó mirando y le dijo: lo único que diría es así como ¡qué asco! A lo que Hideaki Anno responde: sí, yo también diría eso, así que bueno. Ahí quedó la frase y final. Por eso quedó esa frase final, así, como intentando eso. Eso un poco hace alusión precisamente que como que el rol de Shinji y Ahsoka, luego de desatarse de tercer impacto, sería el de repoblar la humanidad, o sea, repoblar la Tierra, y que ellos serían precisamente los padres originarios de reconstruir la raza humana. Y por ende esa frase de qué asco, a mi juicio calza perfecto, así como diciendo: pucha, yo no me relacionaría ni a cañón con este tipo. También como datito, la cerveza que ingiere Misato Katsuragi es la marca Yebisu, y obviamente que le reclamaron a Gainax y todo, y terminó cambiándole la marca a la cerveza. También dicen que en la película Akira, la misma, también aparece el edificio Yebisu Group, haciendo mención a una cerveza real de Japón. Otro tema, los monolitos que aparecen después de Seal, que en cierto modo hacen alusión a los personajes de Seal, que cada vez se van escondiendo más en el anime clásico, habrían estado inspirados en los monolitos que aparecen en la película y novela de Arthur C. Clarke, 2001, Odisea del Espacio, ya que simbolizan también la vida y la evolución. Ahí en cierto modo, recordemos que estos personajes detrás de Seal vienen siendo como los verdaderos dueños de la ONU, y quienes finalmente mueven los hilos detrás de NERV y los planes de construcción de los EVA. Sí, de hecho también como otro dato ahí, datito para los fanáticos, en el episodio 25 tiene el título Do You Love Me?
y que haría mención a un libro escrito por un psicólogo que habla, o un psiquiatra que habla sobre el tema de la necesidad del amor en la sociedad, de R. D. Rainey. En el episodio 13, por ejemplo, este episodio como tal hay escenas textuales bien calcadas del film Andromeda Strain, que es basada en la novela de Michael Crichton, que cuenta la diseminación de un virus diseñado artificialmente y los intentos de esta agencia de inteligencia para contenerlo. Básicamente es el episodio donde hay un virus que infecta a Maggie y ellos tratan de buscar la forma, que ese virus en realidad es un ángel que intenta tomarse la supercomputadora Maggie, y si lo logra consigue todos los datos de acceso a la central de NERV ahí. Así que ellos tratan de evitar a toda costa, y es que este episodio número 13 como que hace referencia directamente a esas escenas de la película de Andromeda Strain. Sí, y el día del segundo impacto, según la serie, ocurre el 13 de septiembre del año 2000, que obviamente también marca el día del nacimiento de Kaworu Nagisa. La fecha del 13 de septiembre como cataclismo está tomada de una serie de actores reales llamada Space 1999 de Jerry Anderson. En esta historia los habitantes de la base lunar son enviados al espacio cuando la luna se sale de su órbita por un cataclismo terrestre. Ese cataclismo es justamente el 13 de septiembre del año 2000. Este hecho, la pérdida de la luna en esa fecha, es la que también se usó, como les decía, en la producción anterior de Gainax, Otaku no Video, que es una especie de documental relacionado a la producción y desarrollo de anime dentro de la empresa Gainax. Sí, y también parte de Gainax, Hideki Anno y varios miembros de Gainax habían trabajado antes en Macross, cuando eran unos jovencillos. Sí que sabían algo de mecha y de robot. Obviamente que Macross tiene menos conflictos psicológicos. Es mucho más livianita para los amigos mangaku. La seiyuu, como decía, la doble de voz de Rei Ayanami, Megumi Hayashibara, además de interpretar a varios temas musicales en el final del episodio del anime, también ha prestado su voz para otros temas, tanto en la apertura como en el final de otras series. Por ejemplo, Love Hina, donde interpreta el tema Sakuru Saku, que es la primera abertura que tiene esta serie, así también como el primer y último ending de la misma serie, como les decíamos, Love Hina. También canta, para los amigos fanáticos de los justicieros, o Slayer como se conoce, la canción llamada Give a Reason del álbum del año 1996. Si no me equivoco, de la tercera temporada. Buen dato. Claro. También otro dato anecdótico de Neon Genesis Evangelion es que la mayoría de los nombres de los personajes son de barcos de guerra japonés. Akagi, Katsuragi y bueno, y también hay algunos elementos de términos náuticos. Por ejemplo, Ikari es ancla, Kaji es remo corto o timón. Así que bien ahí algún fanático de la navegación ayudó a poner los nombres. Mejor estaba leyendo alguna revista aeronáutica y mira Parquito, mira, ¿cómo tenemos personajes? Pongámosle así. Hablamos de Maggie hace un ratito atrás, mencionando un episodio especial ahí que el ángel atacaba hasta la supercomputadora. Y les podemos contar, Maggie es el nombre, como les decía, de la supercomputadora central de NERV, la cual posee 3 divisiones: Gaspar, Baltasar y Melchor. Obviamente los nombres tomaban referencia directa de los 3 Reyes Magos. Y en este caso, la misma historia lo cuenta, representa a las 3 facetas diferentes de su creadora, Naoko Akagi, que es la madre de Ritsuko Akagi. Y estas facetas son la de madre, por una parte, la de mujer y la de científica, respectivamente. De hecho, en el episodio 13 que mencionábamos, en la última en sobrevivir es la faceta de la mujer. Es una bonita referencia y un pequeño homenaje ahí a la mujer en sí. Me gustó como referencia. Bueno, y de hecho las palabras NERV, SIL y Gehir que se ocupan en la serie, suenan más en alemán por supuesto, dentro del vocablo alemán significan nervio, alma y cerebro.
Para que vean las relaciones escondidas por ahí. El director Hideaki Anno había aceptado que había sido influenciado por el manga y anime Devilman de Go no Gai. Esta historia cuenta que antes del hombre existió una raza de demonios que poblaron la tierra y que después de resurgir esta raza ancestral luchan para decidir qué raza es la que sobrevive. Otras influencias que tuvo Hideaki Anno fueron Childhood's End, El fin de la infancia, y 2001, Odisea del espacio, ambas novelas de Arthur C. Clarke. Buen dato. Sí, un buen dato para que vean ustedes. Y de hecho, dentro de los conflictos se nota muy patente, como les decíamos, el problema parental ahí que existe. Bueno, imagínense, todos los protagonistas principales perdieron a sus madres y tienen algún conflicto con la autoridad paterna que les quedaba. Después de años, Hideki Anno se reunió con el staff para diseñar finalmente el EVA 04, que no lo habría mostrado inicialmente. Pero dicen que estaban tan cansados ya del tema y no llegaron a acuerdo y empezaron a tirar ideas que finalmente solo optaron por el mismo diseño del EVA 03, cambiarle el color. Así bien práctico. Claro, para aburrido de seguir dibujando. Ya, píntalo así, ya. Dentro de las profundidades de NERV nos encontramos con un área secreta llamada Dogma Central, un lugar que pocas personas tienen acceso. De ahí es donde encontramos al Lilith, la madre de la vida, el segundo ángel como le llaman algunos. Se encuentra crucificada en una cruz roja con la máscara, una máscara tapándole la cara, y esta máscara tiene el logo de Seer, estos 7 ojos que representan la máscara. Esta máscara tiene una relación precisamente con Jehová, el Dios de la cristiandad, y específicamente más bien del Antiguo Testamento, como se le nombra. Y se ha dicho que tiene 7 ojos, y siendo porque la Biblia, el número 7 es el número de la perfección absoluta, la referencia bíblica que tiene. Y como dato final, bueno, Evangelion también cambió en el tema de los mechas, el típico robot que había estado muy llevado de forma clásica con Mazinger Z, con Gundam, por ejemplo, y aquí introdujo un robot que era mucho más rápido y más orgánico, entonces lo hizo más humanoides también y no solo un pesado traje, aunque los fanáticos de los mechas todavía les gustan los modelos clásicos, o sea, Gundam es una serie que sigue viva y Evangelion sigue con ovas, así que hay una clara sensación de que pudo haber cambiado todo el sistema de mechas, pero en realidad el mecha clásico todavía se mantiene vigente, o sea. Sí, eso es uno de los pesares del director precisamente porque su objetivo era dar un batatazo al género y dar algo nuevo, pero en realidad los fanáticos siguen prefiriendo también los mechas clásicos, eso no ha cambiado. Sí. Ahora sí hay más presencia de estos androides un poco más orgánicos, más rápidos, pero no dejan de estar en los clásicos como el Mobile Gundam Switch ahí. Más lógico, hasta el final con Gundam. Sí, de hecho las reposiciones de macros también es un robot más clásico. Sí, los Varitech, el mismo SDF1 también de Robotech ahí, que es animación americana, por supuesto, tiene su influencia en estos Gundams japoneses, perdón, ahí. Así que lo mínimo que uno puede decir es lo importante que ha tenido, la influencia que ha tenido en el dibujo en general. Y finalmente, ¿con qué terminamos? ¿Les parece que demos algunas capsulillas ahí de los Oscars? ¿Ya tenemos algo? Sí. ¿Vamos a mencionar? Bueno, el primer ganador del Oscar ya. Pero que cerremos bien Evangelion primero. Ya, cerremos Evangelion entonces. Sí, tu opinión de la serie, tu opinión final de la serie. Mira, como te digo, es una serie loca. Yo te digo finalmente, después de verla, yo creo que como 4 veces ya la he visto, porque de repente me baja y me gusta porque es intensa, es fuerte. Sigo los OVA principalmente. No he leído el manga, pero sí los OVA, como te digo, me chocaron incluso las historias nuevas que agregaron, pero me encantaron al mismo tiempo. Yo considero que es una serie fuerte, controvertida, muy personal, que tú, como te decía en algún momento de este episodio, dependiendo de cuando la veas tú vas a sentirte más o menos tocado con la temática, porque aborda temáticas que en cierto modo son filosóficas y son la típica cuestionamiento existencial que
que todos pasamos por momentos de quiénes somos, nos aceptamos como somos realmente, qué somos, nos queremos y finalmente cuál es nuestro lugar y nuestro propósito. Las típicas preguntas existenciales que todo el mundo se hace en algún momento de la vida. Y por eso digo también que dependiendo de la fase en que tú estás, esta serie te llega más o menos. Para mi gusto sigue siendo loca y qué bueno que tenga esa interpretación totalmente personal, porque de otra forma es más difícil como digerirla o mejor dicho verla en el tiempo, porque si no ya sabrías que es una historia conocida, cómo termina y todo. Me gustó también la ampliación de la historia, pese a que en cierto modo creo que todavía sigue siendo bastante inconclusa, porque agregaron más historia, pero aún así no han revelado todos los detalles. Así que en ese aspecto me da la sensación que la película 4 debiera ser el cierre y esperamos que algún día llegue dicha película. A mí me encantó, así que yo la recomiendo ver, sobre todo a los adolescentes ahí que están en esa etapa de quién soy yo, qué quiero hacer, véanla nomás y... ¿Pilotar un EVA? Pilotar un EVA puede ser, ¿por qué no? Así los papás los quieren de vuelta. A mí como serie me gustó, es una serie bien compleja, tiene harto simbolismo, elementos, una mezcla de fusión de culturas, de estilos de anime. No deja de lado el anime clásico por la misma presencia de los mecha ahí, los EVA. Tiene un buen diseño de personaje, un buen diseño de los robots, tiene personajes bien entrañables, o sea, Misato a mí me fascina, los protagonistas, los tres niños también tienen características personales bien marcadas, y una historia entretenida también, bien cercana, tiene sus minutos de acción y sus minutos de historia más cotidiana, el mismo Pen yendo al refrigerador, Misato tomándose la cerveza, son cosas bien tradicionales. Me gustó harto la serie, creo que la explicación es para darle otro enfoque, pero sí siento que a la larga, en vez de entregarnos una secuela más ordenada, una nueva historia y todo, no hemos estado dando vueltas en la misma explicación con las siguientes películas. Eso sí, como crítica que creo que la serie no ha seguido avanzando como otras sagas o otras series de anime que son más famosas o incluso más simples, pero que su historia va avanzando. En este caso nos quedamos pegados en el concepto psicológico que se va dando vuelta para explicarlo de una manera, después de otra, y después de otra, y después otra visión, pero seguimos en la misma primera historia. Eso como cierre de Neon Genesis Evangelion. Es que si me preguntas a mí, la historia tiene buen cierre en The End of the Evangelion, porque lo que querían era la complementación humana, el plan de implementación de complementación humana. Ese cierre para mí era más lógico, o sea, tenía que ocurrir el tercer impacto y la humanidad se fusionaba en un ser nuevo, en un ser divino, que era este ángel que los abrazaba a todos y unificaba la conciencia humana en una sola. Que quedaran solo dos seres humanos como para empezar todo de nuevo era como el objetivo, más allá de que en algún punto el anime original pareciera ser que Ner y Ciel tenían ese mismo objetivo. Después vemos que se diferencian porque buscan lo mismo pero por caminos diferentes. Uno no quiere que la humanidad desaparezca, mientras que el otro le da lo mismo lo que pase, o sea, la idea es complementar el plan igual. Entonces me da la sensación que en esa película, que viene siendo la versión mejor que el anime, está bien cerrada la historia. Pero como dices tú, después hacen películas que expanden la saga, que cuentan más detalles, pero que no cierran la historia y a la larga... Tampoco nos cuentan una historia nueva. No, por eso se han vuelto en lo mismo. O sea, de hecho ya con el tercer impacto que supimos que fue Shinji el que provocó el tercer impacto, el hecho de que vuelvan a intentar rescatarlo como para revertir el tercer impacto, que en realidad es un tercer impacto a medias. Es un medio tercer impacto, o sea, sí, como que no se destruye todo, sino que lo paran. Claro, también, como dices tú, pues como que reutilizar la fórmula, pero tratando de extenderla un poquito más. Tal vez innecesariamente, aunque los fanáticos de Evangelion jamás van a parar de ver más mechas en pelea. Y ahora esperemos que les haya gustado esta parte principal del programa a los amigos fanáticos. Sí, así que lo invitamos a compartir en las redes sociales ahí su opinión de qué les pareció Evangelion. Sí, recuerden que si quieren que toquemos algún otro tema nuevo, antiguo, algún anime, o le demos un enfoque nuevo, por ejemplo, salvo que no hayamos visto nada, es la única alternativa que les digamos, esa serie no somos dignos de comentarla, pero en general hemos visto una buena cantidad
de historia, así que si les interesa algo, no olviden monjesfanáticos.com. Ahí está todas nuestras redes sociales y todo, así que pueden acceder. Y si no, por último ahí nos escriben y nos mandan el link, la bajamos y la vemos. Listo. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!